Hoy día, hoy día es martes 15 de octubre, hermanos. Martes 15 de octubre estamos estudiando este cuarto trimestre de este año 2024, el libro de el Evangelio escrito por Marcos, ¿no? Inspirado por Dios. Em, Hermanos, pues estamos aprendiendo muchas cosas importantes para que prosigamos en el camino cristiano, ¿no? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Estemos preparados. Participen, hermanos, haciendo preguntas y comentando también. En cualquier momento, hermanos, pues prenda su micro y participe. Hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla el título. Vamos a estudiar este tema, hermanos. A ver si alguien, por favor, pueda ver su pantalla y darle una leída para confirmar si se ve o no se ve. A ver, hermanos. A ver, ¿algún hermano o hermana puede decirnos que si se ve o no se ve ahí en la pantalla la presentación? Oír o no Sí se oír ve, la hermano. Ahí palabra. dice oír o no oír la palabra. Muy bien, gracias, gracias, hermanos. Muchas gracias. Oír o no oír la palabra, hermanos. Bueno, vamos a resaltar en esta mañana esta palabrita oír, ¿no? O no oír, dice, ¿no? O oír o no oír la palabra. ¿Algún comentario respecto al oír o no oír? ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Qué cosa es oír? Si alguien puede ver de repente el diccionario, ¿qué cosa quiere decir oír? ¿Y qué cosa quiere decir no oír? ¿No? A ver, hermanos, y aquí está hablando acerca de Hermano, la justo palabra. Sí, por favor, hermana, a ver la definición de eh, oír o no no oír, da ¿no? la Dice. definición mi hermano, pero hay un versículo que dice, y la fe está en el creer, y el creer, perdón, el creer, en el oír, no recuerdo bien ese versículo, que habla acerca del oír justamente la palabra de Dios. Hay diferencia entre escuchar y oír. Uno puede escuchar porque todos tenemos esa cualidad, ¿cierto? Tenemos, bueno, hay gente que no tiene bien su oído, pero hay gente que solamente puede escuchar sonidos y eso. Pero el poner atención también a las cosas de Dios es más que oír, ¿ya? El oír viene de la parte del oído. El escuchar también viene de prestar atención a lo que se está oyendo. Eh, no sé si se entiende, aunque aquí solamente habla de oír. El oír todo lo podemos hacer, pero el escuchar, el poner atención, tiene que ver con otras cosas, con el entendimiento también. Muy bien, gracias, hermana Mónica. A ver, hermanos, que compartan ustedes a esta definición de la palabra oír o tal vez escuchar, también como nuestra hermana hace alguna diferencia, no tal vez sean sinónimos, oír y escuchar. A ver, hermanos, qué cosa, bueno, estamos estudiando la Biblia, en la palabra, o en la Biblia, vemos ahí esta palabra oír, como también escuchar, ¿no? A ver, ¿y cuál es el significado? A ver, hermanitos, su significado, si están viendo el diccionario, a ver, por favor. A ver, A acá ver, dice, buenos días, hermanito. buen día, hermanita. Bueno, en el Evangelio de Juan, oír o no oír la palabra de Dios tiene un significado muy profundo, ¿no? Jesús resalta en varios pasajes la importancia de escuchar y aceptar su mensaje, el cual proviene directamente de Dios. Y oír la palabra y creer en Jesús. En Juan 5:24 nos dice, Jesús dice, el que oye mi palabra cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí escuchar la palabra es sinónimo de recibirla con fe, lo que lleva a la salvación y a la vida eterna. Oír, no oír la palabra, dice, Jesús también habla de aquellos que no escuchan su palabra. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, dice, escucha la palabra de Dios. Por esto, no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Aquí
el no escuchar la palabra implica también una resistencia espiritual y una falta de conexión con Dios. Oír y obedecer también nos dice, ¿no? En Juan 10:27, Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esto subraya que aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios escuchan, reconocen su voz y lo siguen en obediencia. Amén, hermanito. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Estamos tratando de ver la definición de oír, ¿no? Y también se pone ahí, ¿no? La palabra escuchar, ¿no? Si son sinónimos, no son sinónimos, o qué diferencia hay de repente, ¿no? Pero ahí está el título, hermanos, oír o no oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la intención, hermanos, de haber puesto aquí el título, oír o no oír la palabra, ¿no? En este caso, bueno, va a haber las consecuencias, hermanos, de oír o bien no oír, diría que es vida eterna y también es muerte eterna. O sea, el que va a escuchar o oír, bueno, lo estoy tomando, me parece que lo ha tomado como sinónimo aquí en el título. Entonces, hermanos, va a depender de eso, ¿no? Que uno viva eternamente o muera eternamente, ¿no? Aquí tomándolo como sinónimo oír de escuchar, ¿no? Escuchar o no escuchar, oír o no oír la palabra de Dios, ¿no? Eh, bueno, pero de todas maneras vamos a tener que ver el texto bíblico, hermanos, para definir todo ello, ¿no? Para definir, guiarnos en qué contexto está esta palabra oír, oír, ¿no? Bueno. eh, A ver, vamos a ver, hermanos. Bueno, aquí en el internet encontré aquí una frase, dice, Dios nos habla a través de su Hijo, ¿no? Nos habla. Entonces, dice, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, y aquí dice palabra encarnada, que Jesús es la palabra encarnada, ¿no? Entonces, o sea, cuando estudiamos la Biblia, hermanos, pues estamos... esa palabra de la Biblia es la palabra también, ¿no? Escrita, pero está referida pues a Jesús, ¿no? La Biblia está hablando de Jesús y es la que da vida, esta palabra, la Biblia, las palabras da vida, bueno, cuando se escucha, ¿no? Cuando se oye, vamos a decir también. Y si no, pues tiene uno, pues no, muerte eterna, porque el escuchar o bien oír va a hacer de que nosotros tengamos fe en Jesucristo y así tengamos vida eterna. Bueno, eh, vamos a ver los textos bíblicos, hermanos, para poder, pues, ahí distinguir tal vez. Nos pide aquí leer Juan 1:9 al 13. Qué dura realidad, dice, describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús, que él es el verbo, la palabra que habíamos estudiado ya. Qué dura realidad, hermanos. O sea, vamos a ver de esta realidad, ¿no? La realidad. Aunque sea dura en la realidad, pero ahí está escrito en la Biblia, hermanos, esta realidad de que hay personas que escuchan o no escuchan, oyen o no oyen, hermanos, ¿no? De tal manera que la conducta, el comportamiento se visualiza, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermanos, de repente algo que se me quedó a mí en el estudio de la palabra del Señor, cuando habla de escuchar, oír ahí en la palabra de Dios, que he captado, hermanos, es de que escuchar, oír, eh, es obedecer, hermanos. O sea, bíblicamente lo que he entendido y lo que creo que es también, ¿no? Es, por ejemplo, una mamá dice a su hijo, pues, hijo, escucha
oye lo que te estoy diciéndote, ¿no? Voy a ir al mercado y tú vas a lavar, digamos, ¿no? Los platos, ¿no? Tazas, vas a lavar, ¿ya? Y vas a limpiar también aquí el piso. ¿Está bien? ¿Me has escuchado? ¿Me has oído? ¿No? Entonces el niño, pues sí, sí, mamá. Ya. Y cuando regresa y ve que no está limpio el piso, que las tazas, los platos no están lavados, ¿qué dice la mamá? Entonces, ¿me has escuchado? ¿Me has oído lo que te he dicho? ¿No? O sea, que está reclamando, hermanos, por la, o sea, el que escucha, el que oye, hermanos, obedece, pues hace. Entonces la mamá cuando viene y ve que está limpio el piso, lavado, ¿no? La vajilla, entonces dice, ah, mi hijo me ha escuchado o me ha oído, ¿no? Bueno, pero hermanos, pues el significado, por eso quería resaltar en la Biblia, veo que si hay alguien que está escuchando o oyendo también, hermanos, entonces implica que está entrando en su corazón esta palabra y lo va a llevar a la práctica. Quien no escucha, quien no oye, no sé, hermanos, tal vez usamos la palabra escuchar, oír también como que, así como la fe, como el amor, hermanos, hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Hay un amor verdadero, hay un amor falso. Hay una luz verdadera, hay una luz falsa, ¿no? Entonces, lo que es verdadero, por ejemplo, la fe, cuando se manifiesta a través de la obediencia, esa fe es verdadera. Cuando esa fe que dice yo creo, pero no lo lleva a la práctica, esa fe es falsa. De igual manera el amor, ¿no? El amor cuando obedece los mandamientos de Dios es el amor verdadero. Cuando ese amor que se dice no obedece los mandamientos de Dios, ese amor es falso, ¿no? Y así, hermanos, el escuchar también, pues no, hermanos, el escuchar, no, o sea, ya lo toman en la Biblia, el escuchar o ir tomándolo como sinónimo, ¿no? Es que uno lo lleva a la práctica, ¿no? Entonces dice, ha escuchado, ha oído, ¿no? Entonces, porque lo ha puesto en la práctica, ¿no? Y si no lo ha llevado a la práctica, es como que ha entrado por una oreja y ha salido por la otra oreja. Eso es una forma simbólica, ¿no? De decir que no ha escuchado, pues, ¿no? Que no ha oído. Bueno, eso es lo que, hermanos, para reflexionar. Pero vamos a ver aquí lo que dice la Sería iglesia. Sí, bueno reflexionar, disculpe hermano, justo sí, sí, más hermanito, diga. en las palabras que nos dice que leamos Juan 1:9 al 18 incluso. Sería bueno primero Sí, leer esas palabras. sí, vamos a leer, hermanito. Vamos a leer. Leamos entonces, hermanos, ahí está. Dice, aquella luz verdadera, estamos leyendo el verso 9, capítulo 1, Juan capítulo 1, dice, aquella luz verdadera, ahí, hermanos, también hay preguntas para hacer, ¿no? ¿Por qué dice verdadera? O sea, que Sería hay una, bueno leerlo todo, hermano, ya, porque a está bien, veces, está bien. ¿qué pasa? Sí, Que más ajá, se habla acerca de sus conceptos de usted, pero hay que ya. poner prioridad a lo que dice la palabra. Muy bien, vamos a leer y luego reflexionamos. Bueno, justo Aquella luz verdadera, termino esto, hermana, ya, para que con este respecto a primer eso, versículo, termino esto y después usted. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy bien, ahí está el versículo, ¿no? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A qué se está refiriendo, no? O sea, lo que queremos es entender, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Sí, hermana Mónica, ahora sí. hermano, antes de estos versículos, Ujú. desde el 6 en adelante, habla acerca de Juan y habla acerca de que él viene a dar testimonio de la luz y dice que él no era la luz, sino que dio testimonio de esta luz. Y Jesús habla de que Juan fue una antorcha, ¿cierto?, que alumbró el camino. Entonces, por eso habla de la luz verdadera.
porque si bien es cierto, Juan era una pequeña luz, no era la luz verdadera, sino que era la que predecía o iba antes de esta luz, anunciando esta luz que ya venía. Por eso habla acerca de la luz verdadera. Y Muy sería bien, bueno muy bien. Ajá, leer ajá, la ajá. Biblia, Juan del 1 del 9 al 13, Ya vamos a y leer todo. después comentar. Claro. Bueno, vamos a ver, hermanos. Entonces leamos ahí, ¿no? Pero vamos haciéndonos preguntas, ¿no? Entonces está hablando aquí, aquella luz verdadera, yo me hago la pregunta cuando leo, ¿no? ¿Qué es esa luz verdadera, no? Y la hermana está tratando de explicar qué alumbra, dice, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no? Venía a este mundo, dice, ¿no? Como alumbra al hombre, ¿no? Y venía a este mundo, dice. Y el mundo estaba, dice, en el mundo estaba, o sea, esta luz verdadera en el mundo estaba, dice, ¿no? Esta luz verdadera, ¿no? Que alumbra a todo hombre, estaba en este mundo. Y el mundo por él fue hecho, ¿no? Entonces es el creador, ¿no? Esa luz verdadera, entonces dice, por él fue hecho, ¿no? El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Entonces aquí hay una diferencia, ya, ¿no? El mundo dice no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo vino, a lo que es de él vino, ¿no? Y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí la pregunta también, ¿no? ¿Por qué unos reciben y por qué otros no los reciben? Mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que a los que han recibido a esta luz verdadera, ¿no? Entonces se ha dado el poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados pues de sangre, ¿no? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos es los textos bíblicos que nos pide leer, ¿no? Entonces hay preguntas que al leer, hermanos, nos hacemos, pues, ¿no? Para entender. Es que el asunto, hermanos, nosotros leemos como poesía, así estudiamos la Biblia como, como le puedo decir, como el Padre, como una recitación, ¿no? Y por cumplir leemos la Biblia, pues, pero no entendemos. Yo mismo no veo que yo puedo estar en la iglesia 40 años ya, pero no entiendo, pues no entiendo. Entonces me pregunto, ¿a qué se refiere esto? Pregunto, ¿no? Está hablando de luz verdadera, o sea que, o sea, no hay, hay luz también que no es verdadera. Me pregunto, ¿no? Esto trato de entender, ¿no? Entonces así es que uno va captando, ¿no? Lo que Dios, o si no entiendo, le pido a Dios, ayúdame a entender a qué se refiere eso, ¿no? Dice que alumbra a todo hombre. ¿Y cómo es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿A qué se está refiriendo, no? Que esa luz, ¿qué es esa luz que alumbra a todo hombre? Y dice, venía a este mundo. Y ya recordemos que está refiriéndose al verbo, ¿no? Verbo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces hace referencia de que este verbo estaba con Dios, ¿no? Y que a través de este verbo o palabra, pues Dios hizo todo este mundo, ¿no? Incluso todo el universo, dice otros pasajes bíblicos, ¿no? Y, Oh, y entonces ese verbo, esa palabra, nos está diciendo también que es la luz. Y después vamos a ver que esa luz también nos dice que es la vida también dice, ¿no? la luz Eh, se refiere a Jesús, la ya, luz. sí. Sí, sí, pero ¿cómo nos ilumina esa luz? O sea, ¿cómo es esa luz, no? Eso hay que entender, ¿no? Claro, cuando dice Jesús, por ejemplo, es el camino, una hermana decía, ¿no? Camino, yo entiendo que es el lugar donde yo piso, o sea, camino, pues en el camino, o sea, estoy dando mis pasos en el camino, ¿no? Jesús, ¿qué cosa es el camino donde yo estoy pisando? O sea, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso? Creemos que entendemos, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, en realidad, ¿qué quiere decirnos? O sea, a dónde está apuntando? La gente, los discípulos mismos y toda la gente, cuando habla en parábolas el Señor Jesucristo, entonces,
qué bonito decía, ¿no? Feliz y contento, pero no entendían nada, ni los discípulos, Señor, no entendemos. ¿Por qué hablas así? Decía, explícanos. Y entonces el Señor les explicaba así, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, ¿no? Entonces, hermanos, eh, por eso hacía yo las preguntas, ¿no? Para poder entender. Personalmente, yo quisiera entender, ¿no? ¿A qué se está refiriendo la luz verdadera? Es en la práctica, pues no en forma como poesía, ¿no? Como teoría nada más, ¿no? Sino en la práctica, para mí, ¿qué cosa es esa luz verdadera, ¿no? No, o sea, en realidad en la práctica, ¿cómo es que me ilumina a mí? Explicar eso, creo, a una persona, a cualquier persona de este mundo, si le logro explicar, hacer entender, entonces la persona también va a decir, ah, ya, entiendo, dice, ¿no? Si alguien quiere ayudar así en forma sencilla, explicar, no tanto guiar, como dice la hermana, ¿no? Tal vez los comentarios que otros dicen los repetimos, ni siquiera entendemos también lo que están comentando los otros hermanos, pastores y todo ello, ¿no? Pero si nosotros estamos entendiendo compartir, ¿no? Eso entiendo así para mi propia vida. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, en el mundo, dice, estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La pregunta también ahí, ¿por qué no le conoció? Pues no. A lo suyo Hermanito, vino justo, y Hermano, los suyos no le recibieron. hermano, Sí, justo, hermano, a ver, hermano, pues si puede aclarar esos puntos que estaban eh, preguntando. hermano, justo, buenos días. Buen día, hermano, buen día. Al referirse la luz, se está refiriéndose, ¿no? A la vida. Eso es lo que quiere decir, hermano. Ahora, como cuando nos dice la vida, hermanito, la pregunta es, ¿y qué entendemos por vida, no? O sea, porque todos vivimos, ¿no es cierto? Todos vivimos. Creyentes y no creyentes estamos viviendo, ¿no? Claro. Sí, a ver, hermana, ahí creo alguien quiere. Hermanito, Sí, hermanita, hermano. Ah, perdón, hermano. ah, Jesús dice que es presentado como la luz que alumbra a toda la humanidad. Y la ah, luz en la Biblia simboliza verdad, vida, ¿no? Y revelación divina. Jesús es esa luz que revela a Dios al mundo. El mundo no lo conoció porque aunque Jesús era el creador y vino al mundo, él mismo creó el mundo. La humanidad no lo reconoció ni lo aceptó. Esto refleja la ceguera espiritual de las personas y su resistencia a la verdad de Dios. Amén, amén. hermanito. Amén. Gracias, hermano. hermano, Sí, creo que, justo, disculpe, hermanita, en lo que comenta nuestra hermana o comentarios, creo que está dando una respuesta, hermanos, ¿no? Vivimos, creo así, realmente en un medio, en este mundo donde hay oscuridad, que la gente cree que robar o la corrupción es muy natural, ¿no? Entonces, pero es oscuridad, ¿no? Pero hay una verdad, ¿no? De que eso está mal. Entonces, vivimos en un conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Entonces, ahí, vamos entendiendo, ¿no? A qué se va refiriendo esa luz verdadera. Sí, hermana Mónica. hermano, justo, no es solamente que los hombres no quisieran creer. Dice cuando el evangelista dice que alumbra a todo hombre, esto no parece que corresponda con el hecho, perdón, de que muchos hombres viven en tinieblas en este mundo, pero el problema no radica en que la luz no alumbre, sino en el hecho de que el hombre huye de la luz. El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso de esa situación, ¿cierto? El problema no es la falta de luz, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es que ellos hayan sido enseguecidos, no es que ellos hayan sido, no sé, no, ellos amaron más las tinieblas, así de simple,
no quisieron aceptarlo porque estaban gozosos de las tinieblas. Así de siempre. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, como decía también nuestra hermana Rosa, ¿no? La luz en sí es la verdad, ¿no? La verdad, ¿no? En contraposición a la mentira, ¿no? La oscuridad los relacionamos con la mentira, los engaños, ¿no? Y la luz, entonces Jesús dice, yo soy la verdad, ¿no es cierto? Yo soy la verdad, ¿no? Entonces, el asunto es que en la vida de un ser humano, uno puede estar creyendo que vive en la verdad, pero de repente está en la oscuridad. Y cuando lee la Biblia uno, entonces ilumina su vida, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces se da cuenta que estaba en la mentira, que estaba en el engaño y nosotros también, ¿no? Entonces vivíamos en la oscuridad, hacíamos las cosas que creíamos que eran correctas. Pero cuando hemos empezado a estudiar la Biblia, hemos empezado a comprender, a escuchar, a oír, entonces decíamos, pues estaba haciendo mal y nos avergonzamos, ¿no? De nuestra vida pasada, cómo yo hacía estas cosas y hacía, y parecía normal, pues, ¿no? Entonces, gracias a la Biblia, que es la luz, que Jesús es la Biblia encarnada, ¿no? La palabra encarnada. Entonces, gracias a ese estudio y al escuchar, ¿no? Porque cuando uno escucha entra al corazón, entonces se da cuenta y dice, uy, yo estaba completamente mal. Entonces uno comprende, entonces yo no soy nada, ¿no? Uno comprende, cuando lee la Biblia, ve la verdad, entonces da cuenta de su triste realidad, ¿no? Que no somos nada, pues, ¿no? Y que vemos ahí la gracia de Dios y tantas cosas, ¿no? Que se nos ofrecen, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? O sea, vamos viendo la verdad, ¿no? O sea, la luz que es la verdad, ¿no? No sé si vamos captando, hermanos, y uno tiene que o bien pues gustar de esa verdad o no gustar de esa verdad. Pero La tal vez, verdad y la hermanos, vida. La, ver- hermanitas, la verdad y la vida es la luz. también pues la vida. Y dice el Señor Jesús, yo soy la vida. Y si estamos muertos, Él dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice, ¿no? Bueno, hermanos, entonces aquí es donde uno reflexionando tiene que ponerse a pensar y ver, ¿no? Creo que todo ser humano tendemos hacia el mal, hacia el pecado y todo eso. No hay en nosotros inclinación hacia el bien, pues, ¿no? Entonces creo que cuando vamos viendo esta luz verdadera que es Jesús, vemos el amor. Ayer veíamos de que cómo es posible que el Dios creador se ha encarnado y se ha humillado, ¿no? Para ser, ¿no? Un hombre completamente hombre, hermanos, y con el objetivo de dar su vida por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna, tengamos perdón de los pecados, ¿no? Él pagara por los pecados. Entonces es algo inexplicable eso. Es el amor tan inmenso que no tiene medidas, un amor infinito, esa misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar y pensar, ¿no? Que realmente nos ama. Y hemos sido creados, hermanos, para ser amados y también para, fruto de ser amados, también amar. Y esa relación de amor se establece entre Dios y nosotros, ¿no? Cuando empezamos a conocer a Jesús, ¿no? Esa palabra, el verbo o la luz, y entendemos que nos ama, hermanos, pues eso es lo que nos puede cambiar, lo que nos cambia, ¿no? Nos saca de estar gustando el pecado, el mal, ¿no? Que nos hace daño y nos mata, pues, ¿no? Eh, la oscuridad o el pecado, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos. Bueno, estamos reflexionando, hermanos. Aquella luz verdadera, dice, que Hermanito, alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y hemos visto eso. Disculpe, hermanita, en el mundo estaba, Jesús está en este mundo y el mundo por él fue hecho, ¿no? Por Jesús ha sido hecho, ¿no? Pero el mundo, hermanos, no le conoció. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no le conoció? El mundo no le conoció, hermanos, ¿por qué? ¿No? Entonces, dice,
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, los suyos son pues el pueblo de Israel, pueblo que eligió el Señor Dios, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, pueblo de Israel, los judíos ahí. Estando ahí el Señor Jesucristo, vino pues a salvar a su pueblo, ¿no, hermanos? Entonces vino para salvarlos a ellos directamente, ya no a través de los Hermano profetas. justo, Y entonces, ¿qué pasa? Disculpe, hermanita, lo que pasa es que este pueblo, ¿no? Que son los suyos de Dios, a lo suyo vino, a su pueblo vino, pero los suyos no lo recibieron, pues no. Claro, no todos los judíos, no, algunos se han hecho cristianos, entonces no los recibieron, lo clavaron en la cruz, hermano. Sí, hermanos, querían, creo, participar, no sí, sé quién. sí, hermano, solamente quería hacer una aclaración, mi hermano. Aquí dice a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo vino, se refiere a la tarea que él venía. Él venía, ¿cierto?, a salvar al mundo. A eso venía. Y los suyos no le recibieron. Pero, porque si no hubiese dicho a los suyos vino, pero dice a lo suyo, es decir, a lo que él vino enviado por el Padre, ¿cierto? Y los suyos no le recibieron, no le reconocieron porque si bien es cierto, sabían y esperaban al Mesías, ellos estaban en su pecado, en su concupiscencia. Por eso no recibieron la luz, no la quisieron recibir, ¿cierto? Y todo lo contrario, o Mm, sea, se fueron más a las tinieblas. Pero cuando dice aquí mi mm, hermano a lo suyo, se refiere a la tarea que venía a hacer el Señor. mm. Bueno, tal vez aquí en este texto bíblico, hermanita, en el contexto, ¿no? Claro, lo que usted dice, hermana, se puede entender así también, ¿no? Pero en el contexto está hablando de lo que le pertenece a él, ¿no? Lo suyo bien. O sea, el pueblo de Israel era su pertenencia de Dios, sus hijos. Ahora somos lo suyo de Dios también somos, ¿no? Entonces, está en ese contexto, ¿no? Por eso continúa y dice, y los suyos, está hablando de lo mismo, ¿no? De los suyos, ¿no? No le recibieron. Esto está hablando la realidad de lo que pasó ¿para qué vino Jesús? Pues vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? En especial el pueblo de Israel, ¿no? Vino a buscar y salvarnos. Ese es su propósito del Señor, ¿no? Entonces, pero haciendo alusión siempre ¿no? Del pueblo que tenía, pues, de sus hijos. Bueno, entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué no lo recibieron, hermanos? ¿Por qué no los recibieron? Ahí no es que hay que reflexionar también, hermanos, ¿no? ¿Por qué no los recibieron? Pues, porque la pregunta que nos hace también aquí, hermanos, esa realidad, nos decía ahí la pregunta, miren, hermanos, decía, qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús. O sea, la gente responde a Jesús, unos lo reciben y otros no lo reciben. Estamos en esta sala Zoom, hermanos, y unos podemos recibir, ¿no? Esta luz, o sea, Jesús, ¿no? O también no recibirlo, pues no recibirlo, ¿no? No recibirlo, ¿no? Aunque ellos tenían la palabra, ¿no? El Antiguo Testamento y ellos fueron encargados para tener esa palabra. ¿Por qué no lo recibieron, hermanos? Tal vez aquí valdría la pena, ¿no? Reflexionar, hermanos. ¿Por Hermano qué, justo, hermanita, pero por qué no lo recibieron, hermana? A ver si nos puede ayudar. hermano, no lo recibieron porque cada quien estaba acostumbrado a hacer su voluntad y no estaban aptos a aceptar la voluntad de Dios. Ya se habían Ujú. acostumbrado a hacer por sus tradiciones y costumbres lo que ellos querían y no quisieron aceptar la luz verdadera que fue Jesús. Es por eso que Amén. ahora también estamos viviendo casi ese mismo. Como Job dice, de oídas te había oído, pero no había escuchado, o sea, no lo había vivido, francamente, sinceramente, porque simplemente había oído así de otras personas, pero no lo había experimentado propiamente. Eso es lo que nos Gracias. pasa a nosotros, hermanos. Leemos, pero no lo experimentamos, no lo tratamos de hacer carne. Si nosotros lo hiciéramos carne en nuestra vida, si lo viviéramos, hermano, no estaríamos así como a medio ciego, ¿no? Ujú. En tinieblas, Ujú. en otras palabras.
Ajá, porque gracias, Él es hermano. el camino, la verdad y la luz. No nos olvidemos de eso. Así es, hermano. Sí, pues justamente ahí el título de la lección, unos escuchan y otros no escuchan. Y al escuchar, hermanos, implica una transformación, un cambio, ¿no? Pues es la obediencia, ¿no? Uno hace, porque ha escuchado, pues, hermanos. Pero si no estamos practicando las cosas que Dios dice, es que entra por uno oreja, sale por el otro oreja, no escuchamos porque nos guiamos más por nuestros conceptos, como dijo la hermana, nuestras tradiciones, nuestras ideas, o sea, estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, ¿no? Hay esa tendencia, ¿no? A hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, por eso es de que los suyos no lo recibieron. O sea, ellos conocían, sí, la palabra de Dios más que nosotros todavía, los judíos, ¿no? Entonces, ahora, pero ¿por qué ellos no lo recibieron? Porque ellos se guiaron justamente por sus tradiciones. A lo que está escrito, ellos lo aumentaron, ¿no? Sus tradiciones, sus propias ideas. Por eso a Jesús le decían, tú eres un pecador, porque no guardas el sábado. Estaba curando en sábado y creían que él estaba pecando. Y muchas cosas le han dicho, ¿no? Entonces, pero no guiados por lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino ellos habían aumentado a esta palabra sus ideas, sus pensamientos. No sé, tal vez nosotros que estamos en esta sala nos estamos guiando por nuestras ideas nada más, nuestros pensamientos. Si es que no estamos haciendo lo que Dios dice, es que no estamos escuchando, pues hermanos, no estamos escuchando. Entonces, esa es la triste realidad, hermanos, porque no o una persona no recibe, no recibe pues al Señor Jesucristo, ¿no? Continúa y dice, mas a todos los que le recibieron, entonces, ¿qué pasa con los que reciben al Señor, no? Entonces, ahí justamente lo que pasa, hermanos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se entiende claramente, hermanos, lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Respecto a su mamá y a sus hermanos y hermanas, ¿no? Cuando la mamá María estaba, tal vez por influencia de los judíos, dudando de que su hijo es el Hijo de Dios, y sus hermanos y hermanas también, ¿no? En cierto momento que lo hemos estudiado, Señor Jesucristo, ¿no? Cuando de sus discípulos, tu mamá ha venido, tus hermanos han venido, tus hermanos han venido. El Señor Jesús dijo, ¿quién es mi madre? Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos y esas son mis hermanas. O sea que el que escucha, hermanos, el que oye la palabra del Señor, entonces hace, obedece. O sea, prueba de que estamos escuchando es que nuestra vida es transformada, ¿no? O sea, se lleva a la acción. Y si no obedecemos, es que, hermanos, no hemos escuchado pues la palabra de Dios. Escuchamos otras cosas, tal vez por eso vivimos de otra manera, ¿no? De lo que somos, lo que escuchamos, pues somos lo que oímos, hermanos. Eso es lo que entra en nosotros, eso somos nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que, pues, hermanos, reflexionar allí. Dice aquí, hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, los que reciben al Señor Jesucristo, hermanos, hay un principio muy importante que nosotros lo hemos explicado ya ayer también, de que cuando uno no recibe al Señor Jesús, y ese recibir es convivir con el Señor, vivir con el Señor, andar con el Señor, entonces para hacer ese compromiso público y legal también, ¿no, hermanos? Es el bautismo, ¿no? Por inmersión, cuando uno es sepultado en el agua. Entonces nace, ya no, claro, originalmente hemos nacido de sangre, de carne, por la voluntad de nuestros padres, ellos nos han engendrado, pero vivimos pues aquí como carnales, ¿no? De papá y mamá, pero cuando aceptamos a Jesús y a través del bautismo, hermanos, lo que está sucediendo es de que estamos naciendo por voluntad de Dios, estamos siendo engendrados por Dios, es lo que dice, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, los que reciben al Señor, ¿no? Sino engendrados, hermanos, por Dios, sino de Dios, dice acá, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, sí, sí, hermana. Con respecto a lo que usted dice acá también hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. No es solamente
ser bautizados también, porque recuerden que Juan el Bautista bautizaba y nacían del agua, ¿cierto? Nuevamente, pero hay que nacer del Espíritu y ese es el verdadero nacimiento. Muchas personas a veces piensan que una vez bautizados, ¿cierto? Su vida va a cambiar. Tienen que recibir el Espíritu de Dios en su corazón para poder cambiar. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. Y si bien es cierto, algunos piensan que en el momento del bautismo se nace del Espíritu, no siempre es así. Hay muchas personas que llevan años en la iglesia y no han cambiado ni un ápice. Entonces, hay que tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Mm. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, miren, nos vamos dando cuenta, como dice nuestra hermana, de que entonces el verdadero bautismo es como un matrimonio, ¿no, hermanos? Un verdadero matrimonio, no, o sea, realizado. Bueno, todo matrimonio pienso que debe ser un verdadero matrimonio, debería ser un matrimonio, ¿no? En el sentido de que se hace públicamente, se demuestran su amor y todo ello, ¿no? Bueno, nos imaginamos así. Pero suele suceder que al poco tiempo ya se están divorciando, hermanos. Es pan de cada día. A los pocos meses o años ya dicen, no hay problemas y ya empiezan a separar. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Si con sinceridad uno se ha bautizado porque ha creído en el Señor y todo, ¿y por qué se ha apartado del Señor? ¿Por qué en el matrimonio fracasa, hermanos? Porque no mantienen esa convivencia. Entonces comete errores de uno está por un lado, otro por otro lado. La economía, por ejemplo, de la casa, la esposa lleva a su manera lo que gana, el esposo lo que gana. Separación, ya no son uno, sino siguen siendo dos y lógicamente pues la separación viene, ¿no? Entonces, porque no están viviendo juntos, o sea, en el fondo no hay ese amor, ¿no? En la pareja. Entonces, el hecho de bautizarnos, lo correcto implica pues que vivir con el Señor. Ahora es Él nuestro Señor, Él es el que dirige nuestra vida. Y si nosotros nos desprendemos de Él, porque el enemigo ahí nos tienta y nos hace ilusionar con cosas, con los medios de comunicación, y nos separamos, y hermanos, ya estamos cometiendo pecado, errores, y a veces uno ya no quiere volver a la iglesia, se separa. El enemigo Hermano hace... justo, Sí, sí, hermana. hermano justo. eh, por eso es que cada día es la prueba. Cada día al despertar tenemos que pedir la unción del Espíritu porque no sabemos qué pruebas vamos a tener. Y nosotros pidiendo el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a hacer todas las cosas que tengamos que hacer en ese día. Y la lucha es cada día, hermano, las batallas cada día hasta que terminemos en este mundo y ganemos, como dicen, la vida eterna allá con nuestro Señor Jesús, porque cuando nosotros nos bautizamos, como dijo la hermanita, está bien, pero cada día hay que pedir la unción del Espíritu, porque no, el bautismo no nos hace que seamos eh, libres del pecado por siempre, como dicen en otras denominaciones, ¿no? Sino que cada día debemos de pedir la unción del Espíritu Santo. Ujú. Sí, 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 hermanito, sí, pues eso es importante, hermanos, la convivencia del cotidiano vivir, ¿no? Estando con Dios. Hermanos, hay una ilustración que una prima me decía, mira, justo me dice, mi hija me dice, va a postular a la universidad y entonces ella quiere ingresar y entonces decía, pues, que hay que pedir a Dios, ¿no? Para que ingrese. Entonces, ella que está estudiando ya la Biblia, en esa oportunidad estaba estudiando, entonces me dice, pero me he dado cuenta, mira, justo me he dado cuenta de una cosa, que si mi hija no ha estudiado, ¿cómo Dios le va a hacer ingresar a la universidad si no ha estudiado? Entonces me he dado cuenta que estoy pidiendo mal. Y así a veces pedimos, pues hermanos, no, que bendice Señor, cuando de repente mi hijo, mi hija está en camino equivocado. ¿Cómo va a bendecir ese camino equivocado, no? Entonces ella me decía, mira, me he dado cuenta de que más bien tengo que pedir para que le ayude Dios a estudiar, ¿no? A prepararse para poder ingresar, ¿no? A la universidad y que le haga recordar las cosas que ha estudiado. Porque sería algo injusto que mi hija ingrese sin haber estudiado y otros que se han sacrificado y estudiado no ingresen. No, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces ella reflexionaba de esa manera, ¿no?
Entonces, hermanos, pues eso es una realidad, pues, ¿no? Una realidad. Si nosotros no vamos a estudiar todos los días, que eso estar en comunión, alimentarnos con esta palabra, ¿qué nos va a sostener, hermanos? En el día, en la lucha contra el enemigo, las tentaciones que vienen. Esta palabra que entra a nosotros, en nuestro corazón, nuestra mente, en las tentaciones que se aparecen rápido, resalta esta palabra que estamos estudiando para defenderlos, para no caer en las tentaciones. Entonces, un hermano que tiene su folleto de escuela sabática en polvo el sábado, nomás lo saca para ir a su escuela sabática, su Biblia también, ni siquiera lo abre, no lo lee. Entonces, hermanos, pues lógicamente el enemigo lo va a separar rápidamente, pues por eso que los hermanos que se bautizan, sobre todo, ¿no? Cuando no hay ese cuidado, nosotros los hermanos mayores, entonces, pues fácilmente son devorados por el enemigo, pues hermanos, ¿no? Por eso ellos tienen que aprender a estar en comunión con Dios, como dice la hermana, pedir el Espíritu Santo cada día. Y solamente el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios, nos puede hacer vencedores, pues no, en el cotidiano vivir, hermanos. Y si no es así, pues hermanos, la realidad es esa, ¿no? De que nos vamos a separar de Dios. Si alguien se ha separado de Dios, se va a dar cuenta de que se ha separado porque no ha dejado pues no de estudiar la palabra del Señor, de ir a la iglesia, porque en la iglesia ahí está la hermandad y ahí estudiamos también por la palabra de Dios y es el ambiente adecuado, ¿no? La familia de Dios. Muy bien, así que hermanos, y también aquí nos habla en los comentarios de nuestra lección el prólogo, hermanos, Juan 1:1 al 18, hemos estado estudiando. Sería muy bueno leer, por supuesto, todo eso, ¿no, hermanos? De repente abrimos la palabra del Señor, hermanos. Como decía nuestra hermana, hay que leer la palabra de Dios, ¿no? Voy a abrir, hermanos, esto de Juan. Estamos en el capítulo 1 hasta el 18 nos pide, y una leída rápida podemos hacer, hermanos. Ahí dice, ¿no? En el principio existía el verbo, y sabemos, hermanos, ese verbo es la palabra, o sea, en el principio estaba el verbo. No estaba así Jesús en carne y hueso, hermanos, no estaba Jesús en carne. Ya cuando en esta tierra nace de la Virgen María, hermanos, ahí recién es de carne y hueso, recién. En ese tiempo no está de carne y hueso el Señor Jesús, sino está como el verbo. Entonces, eso hay que entender también como la palabra. Es la palabra que está con Dios, su palabra está con Dios. Por eso dicen, en el principio existía el verbo estaba pues con Dios, claro, la palabra está con Dios. Y el verbo era Dios, esa palabra es el mismo Dios también, porque la palabra ¿de dónde sale? Pues de su mente, su corazón, de su ser de Dios, la palabra, ¿no? Que es vida también esa palabra y es luz también que estamos estudiando ahora. Bueno, él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra, el verbo, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, a través de su palabra creó, ¿no? La creación, los mundos, el universo, todo, ¿no? A través de su palabra. Y sin Él, ¿no? Sin esa palabra, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues en Él estaba la vida, ¿no? Ahí en su palabra está la vida, hermanos, en la palabra está la vida. La vida era la luz de los hombres y esta palabra ahora, hermanos, nos está iluminando, nos está haciendo ver la verdad, haciendo diferencia con la oscuridad, que es la mentira. Y la luz brilla pues en las tinieblas, hermanos, y las tinieblas no la comprendieron. O sea, vence siempre pues la luz a las tinieblas. Vino al mundo un hombre, ¿no? Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre es Juan, Juan el Bautista, ¿no? Este vino como testigo, ¿no? Como testigo, para testificar de la luz, es lo que aclaraba nuestra hermana Mónica, ¿no? Juan el Bautista viene para testificar. Él no era la luz, dice, ¿no? A fin de que todos creyeran por medio de él, o sea, de, bueno, en este caso no está hablándose de la luz, ¿no? No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, dice, ¿no? Como nosotros, no somos nosotros la luz, pero sí somos instrumentos para iluminar. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz de este mundo. Cuando estamos en comunión con Jesús, reflejamos la luz que es el Señor Jesucristo, que es Dios, ¿no? Dice, existía la luz verdadera dice, al venir al mundo, alumbra a todo hombre, ¿no? Entonces, da vida, nos hace ver la verdad, todo, ¿no? La palabra de Dios, ¿no?
En el mundo, dice, estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo, hermanos, ¿no? Que él vino a este mundo y el mundo no le conoció, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no aperturaron, ¿no? Su corazón, no ejercieron, no escucharon, diremos, no, ni oyeron. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pues ahí está, hermanos. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿no? Y el verbo, hermano, se hizo carne. Ahí está en el 14, aclara de que esa palabra, ese verbo que está con Dios, que es Dios, entonces se hace carne, hermanos. Y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí recién aparece esta palabra, que es Dios mismo, pero en carne. Aparece recién en carne, nace de la Virgen María en carne, con el propósito de que sea Él nuestro hermano mayor, nos represente y tome nuestros pecados y pague nuestros pecados, nuestra muerte, Él muere, ¿no? Así en nuestro lugar, porque Él no pecó, y al tercer día resucitó, venció a la muerte, pagó y ya está pagado, y somos justificados por Jesús. No hay otra forma, ¿no? De ser justificados. Bueno, y Juan dio testimonio pues de él, Juan el Bautista, ¿no? Dio testimonio y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, ¿no? Hace mención de que el Señor Jesucristo, pues, oh Dios, ¿no? Que es el mismo de ayer, y es el mismo de hoy, del futuro, es el mismo Dios, no cambia, pero a través de Jesucristo que nos muestra, hermanos, la gracia, gracia sobre gracia, ¿no? Nos muestra su amor y lógicamente también su justicia, porque muriendo en la cruz, se ve que Dios es justo, nos está pagando con justicia por nuestro pecado, no está pasando por alto ningún pecado nuestro. Por la ley, dice, fue dada, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y esto es importante, hermanos, la ley para hacernos ver, ¿no? Como un espejo, nuestra triste realidad de que somos pecadores, ¿no? Porque somos transgresores de la ley, pues, ¿no? Todo ser humano en esta tierra. No hay ni un justo en esta tierra, aunque uno se llame justo, pero todos somos pecadores, pues, hermanos, ¿no? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia, hermanos, o sea, esta gracia, esta justificación, este perdón, esta misericordia y la verdad también fueron hechas pues realidad por medio de Jesucristo. Entonces, aquí en esta tierra se ha presentado Jesús, la verdad, la luz, y también la gracia y la misericordia, hermanos, se ha presentado en esta tierra, ¿no? Para que a través de él el Señor nos pueda salvar. Pues nadie ha visto jamás a Dios, no, claro, Dios no se podía manifestar tal como Él es. El unigénito de Dios, no, o sea, el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, que es el verbo, la palabra, hermanos, Él le ha dado a conocer, pues claro, Él se ha manifestado en esta tierra, ¿no? Como el Señor Jesucristo. Bueno, y continúa todo esto, hermanos, el capítulo. Bueno, apenas nos pide hasta este versículo 18, darle una lectura. Es bueno Hermanito, repetir uno y otra vez la lectura de este. Sí, sí, hermanita. bueno, este, eh, quisiera leerles un poquito del mensaje selecto. No sé si usted cree en los mensajes, el espíritu de profecía, hermanito. Pienso que también nos amplía, ¿no? Entonces acá tengo mensajes selectos 293, acá donde nos dice, ¿no? El significado del nacimiento de Cristo. Dios y Cristo, dice, ¿no? El Espíritu Santo también, sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador. Desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía antes de que fuera hecho el mundo,
se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad, ¿no? Cristo dijo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criatura tenía que nacer, ¿no? Entonces, acá, ¿no? El propósito, Cristo fue designado como nuestro mediador. Por eso Él vino a este mundo, para salvarnos a la raza caída, ¿no? Que nosotros, Adán y Eva no obedecieron, pues. Entonces Él vino a eso. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Sí, pues, hermana, está, lo que estamos estudiando se está describiendo ahí, ¿no? De que Cristo, o sea, la Biblia nos está diciendo, nos está dando entendimiento la Biblia de que es la palabra de Dios, es el verbo. Y la Biblia también nos manifiesta de que esta palabra, el verbo, siempre ha estado presente, ¿no? Incluso dirigiendo al pueblo. Antes de que venga Jesús, como en carne y hueso, Él también se ha manifestado siempre, sea, dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto y en todo momento, ¿no? Siempre ha estado presente bueno, nosotros lo conocemos acá en esta tierra de carne y hueso, pero antes se manifestaba de una y otra forma nuestro, la palabra o el verbo, pues no, o Cristo que se menciona, ¿no? Bueno, bueno, está claro, ¿no? Todo lo que se comenta ahí también, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos, el comentario que dice aquí, el prólogo, aquí lo que he leído, hermanos, aquí la palabra de Dios, describe no solo quién es Jesucristo, el verbo, o sea, logos. Eso es lo que tratemos de entender, hermano. Entonces, Jesucristo es el verbo, la palabra, el logos, sino también dice cómo se relacionaba con él la gente del mundo. Claro, unos lo aceptaban y otros lo rechazaban, hermanos, ¿no? Entonces, eso es o sea, en la relación que este logos, el verbo, la palabra o Jesucristo en carne, ¿no? Bueno, era aceptado hoy en día también pues la palabra de Dios, hermanos. Unos lo aceptan y otros lo rechazan. No, 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 dicen. Esto no, 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 no me gusta a mí esto y no, esto es para los judíos, dicen. Y esto, o sea, escogen, ¿no? Entonces uno lo rechaza y como en ese tiempo, hermanos, unos lo aceptaron a Jesús, pero Jesús es la palabra, pues, hermanos. Todo lo que dice la Biblia bien tú lo aceptas o bien tú lo rechazas. Es lo que hacemos cada uno de nosotros. Pues. Eso depende de qué nos gusta, pues. Si nos gusta realmente Jesús, que es tan amoroso, pues nos apegamos a Él, pues no, hermanos. Pero si no nos gusta, pues esta la verdad, hermanos, pues no, 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 no. Me aparto, pues no, ya dejo de estudiar, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, y así la gente, ¿no? Pero de repente a uno le gusta discutir de estos temas bíblicos. En el Internet hay bastante de eso. Pero discutir nada más, pues como los judíos, ¿no? Cuestionar a Jesús, por eso, entonces cuestionar, pero no le gusta, o sea, ni tampoco está escuchando, pues no, o sea, no le gusta las cosas que Dios dice, ¿no? O sea, guardar los mandamientos, por ejemplo, de Dios, ¿no? Eso no, no le gusta, ¿no? O de repente no nos gusta, ¿no? No, yo me incluyo también, hermanos, ¿no? Y entonces Dios nos está viéndonos y nos está enseñando en esta mañana. En Juan 1:9, como hemos visto, hermanos, se le llama la luz verdadera, ¿no? La luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo, pues, hermano. Bueno, ahí está la luz verdadera, incluso a través de la misma creación, hermanos, ahí está la luz verdadera, ¿no? Esa luz ilumina, pues, el mundo, hermanos, haciéndolo comprensible, ¿no? Entonces Jesús viene, pues, la palabra y como humano, y es algo que se puede comprender, pues, hermanos, ¿no? Un niño puede comprender, ¿no? Una persona no instruida puede comprender, pues, hermanos. Pero lo triste es, hermano, que la educación de este mundo te hace dudar, ¿no? Y a veces uno no comprende. Y eso es lo que pasa, lo triste es eso, ¿no? Los sabios de este mundo son los que no comprenden, ¿no? Como dice Lewis, ¿a quién será este señor Lewis? No debe ser un creyente. Dice él, ¿no? Creo, dice, ¿no? Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, ¿no? Entonces él dice que cree en el cristianismo
como que cuando sale el sol, pues claro, estás viendo, crees, pues no, claro. No solo porque lo veo, dice, no, yo creo, sino porque por él veo todo lo demás. Entonces dice, por la luz del sol veo todo lo demás, porque en la oscuridad no veo, en otras palabras, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que dice este tal Lewis, nos puede llevar a reflexionar también, ¿no? Nos puede llevar que realmente, hermanos, em, creer en Jesucristo, en su palabra, que es la palabra, hermanos, nos ayuda a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Incluso Él es el que nos da fortaleza, porque llegamos a ese punto, hermanos, de que por nosotros no podemos y necesitamos de Él. Y Él está atrás del Espíritu Santo para poder guiarnos, hermanos, entre caídas y levantadas, hermanos. Eso dice, es la teología es la teología poesía, bueno, es el libro seguramente cita ahí, ¿no? Lo que hemos leído, hermanos. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9, ¿no? La luz verdadera, ¿no? La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Eso es lo que sucede en la realidad. A todos llega la luz, ¿no? Y este evangelio será predicado a todo el mundo, ¿no? Para testimonio. Algunos lo aceptan, aceptan la luz y otros no aceptan la luz, ¿no? Así va a ser al final cuando venga Jesús. Como veremos en el estudio de mañana, hermanos, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o cómo rechaza también pues a Jesús. Recibe o rechaza a Jesús. Este tema comienza aquí, hermanos, la triste letanía. Es que el Mesías vino a su propio pueblo. No sé, esta palabrita letanía, si alguien puede entender. La triste letanía, ¿no? La triste letanía. Es que el Mesías vino a su propio pueblo y el pueblo de Israel, pues es, ¿no? Y muchos no lo recibieron como Mesías. Como pueblo, hermanos, actualmente el pueblo judío rechaza a Jesús como Mesías. Ellos están esperando recién otro Mesías, no sé, que va a venir. Pero dentro de los judíos, muchos se han hecho cristianos, pues. Y también Dios rechazó, pues, a este pueblo de Israel de hoy día, ¿no? Eh, pues ha formado Dios la iglesia cristiana con todos aquellos del pueblo de Israel que se han vuelto cristianos y los gentiles que somos nosotros que hemos sido injertados, ¿no? En este pueblo de Israel. Somos israelitas espirituales, pues, ¿no? En Romanos 9 al 11, hermanos, ahí habría que leer todo eso, pero no hay tiempo ya para eso. Pablo, ahí, hermanos, trata pues el mismo trágico tema, justamente de su propio pueblo. Él habla acerca de sus paisanos, porque Pablo era pues judío, era fariseo, era, bueno, de la tribu de Benjamín, bueno, él era pues de ahí, claro, ¿quién no va a sentir por sus propios paisanos? Pues él hasta quería decir, aunque sea yo me pierdo, pero que el pueblo, mis paisanos se salven. Eso dice Pablo, ¿no? Estaba dispuesto aunque sea que se pierda él, pero que se salven todos los de su, así dice ahí en Romanos de capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, eso, ¿no? Y cómo pues realmente este pueblo de Israel, ¿no? Que vendrían a ser las ramas de la vid, ¿no? Que es Dios, que es Jesús, han sido cortados, pues las ramas originales, hermanos, ¿no? Han sido cortados, podados, diremos así, hermanos. Eh, pero ahí está la raíz, que es Jesús, la simiente, que es, ¿no? Que se le ofreció a Abraham. Y nosotros gentiles somos pues, olivos de plantas silvestres. Y nos ha cortado a nosotros ahí también de esas plantas silvestres, las ramas diremos, y nos ha injertado en su propio pueblo, el Señor. Ahora el Señor dice de que nosotros tengamos cuidado, si a sus propias ramas originales lo ha cortado, a nosotros que somos injertados, si también nosotros nos vamos a comportar como ellos, también pues nos va a cortar como mayor razón, nos va a desechar, pues no, si a ellos, a los originales los ha desechado. Ahora, si los originales, ramas originales, se arrepienten y se quieren convertir en cristianos, pues vuelve pues a injertarlo también. Así dice ahí en Romanos capítulo 9 al 11, ¿no?
Bueno, Pablo trata pues el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús, pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. Y así es, hermanos. De hecho, advierte a los gentiles, a nosotros los gentiles, ¿no? Que no se jacten contra los judíos. No nos jactemos, hermanos, contra los judíos, porque si nosotros nos vamos a comportar como ellos, también nos va a rechazar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la natura fuiste injertado en el buen olivo, hemos sido injertados, pues no, nos ha adoptado el Señor como hijos, cuanto más estos, pues no, que son las ramas naturales, o sea, los judíos, serán pues injertados en su propio olivo, hermanos. Ahí está Romanos 11:24, hermano. De manera similar, hermanos, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán, pues, hermanos, en hijos de Dios. Eso dice los textos que hemos leído, ¿no? Si recibimos a Jesús, somos injertados o recibidos como hijos de Dios. Legal, así como legítimamente, hermanos, vamos a decir así ya. Cuando Dios hace una cosa, pues lo hace de verdad, no está mintiendo ni fingiendo ahí. Realmente somos hijos de Dios y aceptamos a Jesús. Esto sucede pues al creer en su nombre, hermanos. Se hace realidad cuando creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice Juan 1, 2 y 3. He aquí la conexión, pues, hermanos, entre el prólogo, pues el comienzo de este libro de Juan, el Evangelio, y también la conclusión, hermanos, que está escrito en Juan 20:31. Hermanos, ¿qué dice ahí en Juan 20:31? Así como originalmente, hermanos, el propósito de Juan al escribir este Evangelio, y al final también, hermanos, ¿no? O sea, dice la misma cosa. O sea, el propósito de este Evangelio de Juan, hermanos, es que todo lo que es las señales, todo lo que hace el Señor, todos con un solo propósito, hermanos, que aceptemos a Jesús pues como el Mesías, como nuestro Salvador. Ese es el único propósito, hermanos, de toda la Biblia, de tapa a tapa, es aceptar a Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, ese es el propósito de la Biblia, que conozcamos a Jesús y lo aceptemos como nuestro único Salvador, único mediador, hermanos. Bueno, el apóstol presenta por qué escribió, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, hermanos, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida y vida eterna, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. Así, la introducción, hermanos, y la conclusión forman una especie de unidad. Hay una unidad, pues, hermanos, en todo este evangelio, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta pues al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Ese es el único objetivo, hermanos, que alcancemos la salvación, y esto solamente creyendo en Jesucristo como su Salvador. Y el título de la lección, hermanos, decía pues del oír o no oír. Y ese es clave, hermanos, ¿no? Para tener fe, para creer, hay que oír, hay que escuchar la palabra, tiene que entrar, cuando entra en nuestro ser, ¿no? Como el alimento, cuando realmente entra a través de la sangre a todas nuestras células, hermanos, tenemos fuerza, estamos despiertos, hacemos las actividades, una y otra cosa. Pero cuando no hay alimentación, estamos débiles, que estamos muriéndonos, estamos queriendo dormir, cabeceando, hermanos. Entonces, es que no nos hemos alimentado, pues como debe ser materialmente, ¿no? Entonces también cuando estudiamos y esta palabra escuchamos, o sea, entra en nosotros, hermanos, pues nos lleva a obedecer. ¿Cómo ha cambiado tu vida, hermana? ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Dice así la última pregunta, hermanos. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Bueno, si hay alguien que quiere responder esta pregunta, hermanos, bienvenida a la respuesta. Hermano, ¿puedes dar testimonio, hermana? ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Bueno, hemos estudiado de que esto de convertirse es creer en el Señor Jesucristo y practicar las cosas que el Señor dice, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida? De lo que antes eras y cómo eres ahora. Eso nos está preguntando, hermanos. A ver si alguien puede dar testimonio.
Antes de despedirnos, hermanos, con una oración, si alguien quiere participar, participe, hermano. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Esa es la pregunta, hermanos. Bueno, esa es una pregunta que de repente uno personalmente puede reflexionar y está analizando, tal vez no. Y si no ha cambiado nuestra vida, hermanos, seguimos siendo lo mismo, entonces, pues yo creo que hay la oportunidad, ¿no? De caer de rodillas, pedirle a Dios, ¿no? Y decir, Señor, no ha pasado nada en mi vida, más al contrario, he empeorado, todas cosas. Pero aquí el consejo es que no estamos escuchando, nos está diciendo, ¿no? Es que no está entrando en nosotros la palabra de Dios. Otras cosas puede estar entrando en nuestra mente, ¿no? Entonces, pues sería bueno pedirle perdón, entonces decirle, Señor, ayúdame, ¿no? Y, y entonces, pero sí tomar la decisión, hermanos, de alimentarnos con la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y que entre en nuestro ser. Bueno, vamos a terminar con una oración. Oremos pues, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Hemos estudiado aquí tu palabra, Señor, que con la pregunta que se nos hace, si estamos escuchando o no estamos escuchando tu palabra, Señor. De eso depende, Padre, nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu palabra, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre nosotros, Padre, y que, Señor, pues tu palabra pueda transformarnos, Señor, llevarnos, Señor, a la realidad, Señor, de ser tus hijos e hijas de ti, Padre Santo. Nos preocupamos, tus hijos, Señor, cuando tal vez no hacemos lo que tú dices y nos sentimos mal porque te deshonramos, tanto sacrificio y entonces, Padre, danos tu Espíritu Santo, Padre, porque por nosotros también queremos hacer las cosas, tal vez lo que tú dices, de repente no lo estamos haciendo porque por nuestra fuerza, tal vez lo que estamos queriendo hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu, con esta palabra que entre en nuestro ser, que nos alimente. Úsanos como instrumentos, Señor, en especial en este día, Padre. Por favor, ayúdanos y perdónate en todos nuestros pecados, Señor. Te pido bendiciones, Padre, para cada uno de tus hijos que está en esta sala, para sus familias, si hay alguna necesidad también, Padre Santo, suple esas necesidades. Te suplicamos todo esto, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana.